Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal y el día de hoy vamos a estar analizando en este video lo que está ocurriendo en el continente europeo con respecto a la segunda ola del COVID-19 y que está prendiendo las alarmas a los demás países del mundo para tomar las previsiones en el dado caso de que llegue la segunda ola a cada uno de sus territorios. Entonces, antes de comenzar el video, dejo por acá mis redes sociales para que me puedan seguir y puedan estar pendientes cuando estemos subiendo cada uno de estos videos de análisis con respecto al COVID-19 y con respecto a otros temas más. Bueno, con respecto a la segunda ola en Europa, debemos analizar primero de que para el día de hoy ya estamos superando los 55 millones de casos en el mundo y tenemos una cifra lamentable ya superior al 1.300.000 casos de personas fallecidas. Entre todo esto hay una cifra positiva que llega ya a superar los 38 millones de personas que han superado el virus y que están ya en sus hogares haciendo su vida normal. Para el día de hoy también estamos llegando a superar ya los 98.000 casos de personas que están en estado crítico y que están requiriendo asistencia en una unidad de cuidados intensivos. También tenemos acá una tabla que da una gráfica de cómo es el comportamiento del virus en estas pequeñas dos gráficas que tenemos acá. Tenemos una gráfica que indica los casos activos desde el principio de la pandemia. Vemos cómo hay una pequeña curva a principios de la pandemia, pero ya hay una segunda curva a mediados de los meses de mayo, cuando entra América ya a empezar a sumar para la curva mundial, y vemos una tercera curva que es la que estamos presentando actualmente en el mundo, ya con el rebrote o la segunda ola tan empinada que estamos viendo en el continente europeo. Y a su derecha vemos una segunda gráfica en donde también tenemos los fallecidos desde el principio de la pandemia, que tuvimos una ola bastante empinada. Y luego fue un poco menor, pero ahora lamentablemente con los casos europeos estamos viendo de que estamos superando los números de fallecidos con respecto a la primera ola que se vio al principio de la pandemia. Bueno, bien, vamos a entrar entonces a detalles con los países europeos y vemos que Francia es el país europeo que está liderando la cifra y supera ya el 1.900.000 casos de casos confirmados por COVID-19 y ya supera ya una cifra lamentable de más de 44.000 personas fallecidas a causa de este virus. Y podemos estar viendo cómo ha sido la curva de casos activos de Francia, donde lamentablemente en el mes de septiembre y octubre ya ha habido un crecimiento exponencial bastante extenso, bastante llamativo con respecto a los casos confirmados en Francia y los casos activos. También vemos una curva que sí es digna de analizar con respecto a los casos de personas fallecidas a causa del COVID-19 en Francia, y vemos cómo hay una segunda ola en la gráfica ya en la parte terminal derecha, pero podemos ver que esta ola de fallecidos en Francia está siendo menor a la primera ola en las etapas iniciales del COVID-19. Entonces podemos decir que aunque en Francia están habiendo mayores números de casos confirmados por COVID, está habiendo una menor proporción de casos de fallecidos, gracias a Dios, con respecto a la primera ola. En el caso de Rusia podemos ver que están superando también el 1.900.000 casos y están superando ya los 33.000 casos de personas fallecidas, con una curva
que ascendió en los meses de abril para entrar en una fase de meseta ya en los meses de mayo y de junio, pero que lamentablemente a finales de septiembre, principios de octubre ya han comenzado a subir nuevamente los casos activos en Rusia y se puede decir que ya están casi que duplicando las fases iniciales de el COVID-19 en su primera ola. Vemos la gráfica de Rusia con respecto a los fallecidos y vemos sí que hubo una primera ola de casos de personas fallecidas en los meses de abril, de mayo, que luego bajaron a principios de agosto, pero que ya a principios de octubre lamentablemente han ido creciendo y ya están duplicando los casos de fallecidos diarios en Rusia con respecto a la primera ola a principio de la pandemia. Vemos el caso de España ahora, un caso bien sonado que está llegando a superar ya el 1.400.000 casos con unas cifras lamentables de superiores a los 40.000 fallecidos y vemos como la curva actual en España está siendo muy superior a la primera curva a principios de febrero y marzo y está ya casi triplicando la cifra inicial de casos confirmados por COVID-19. Pero si vemos que en el caso positivo está una gráfica también buena para analizar, que aunque hay mayor cantidad de casos positivos en España, la gráfica de fallecidos está siendo muy menor a la primera fase del virus en España, donde hubo mayor cantidad de fallecidos y ahorita no está siendo tan empinada la curva de fallecidos en España con respecto a la primera curva en la fase inicial del virus. Vemos también el caso del Reino Unido, vemos cómo están llegando ya al 1.300.000 casos, superando el 1.300.000 casos confirmados por COVID-19 y superando una cifra lamentable de más de 51.000 fallecidos en Reino Unido. Y si vemos cómo la curva de casos confirmados en este país está siendo muy superior a la primera curva que se empezó a ver en marzo y abril en este país y ya está casi triplicando las fases iniciales del virus con respecto a los casos confirmados. A ver, con respecto a la curva de casos fallecidos en Reino Unido, sí podemos ver también que se parece al caso español, que aunque están habiendo más casos confirmados, la proporción de fallecidos está siendo mucho menor a la primera curva o a la primera ola de contagios en Reino Unido. Vamos a pasar entonces al caso de Italia y podemos decir que los italianos están llegando a superar ya el 1.100.000 casos confirmados por COVID-19 y superando ya una cifra lamentable de 45.000 personas fallecidas. Y vemos también cómo hay una curva muy conocida en Italia que comenzó a principios de marzo y que ya en los meses de mayo comenzó un descenso que alegró bastante al mundo y entraron en una fase de meseta, pero que lamentablemente ya los casos han ascendido a partir de septiembre, octubre hasta la fecha y están ya triplicando también los casos confirmados en Italia. Y la curva o la gráfica de los casos de personas fallecidas en Italia también es un caso digno de analizar y bastante preocupante, ya que esta segunda ola de fallecidos en Italia se está asemejando o se está pareciendo bastante a la primera ola de fallecidos que ocurrió entre los meses de marzo a abril en Italia. Entonces los italianos deben estar bastante atentos a lo que está ocurriendo en su país. Vemos también el caso alemán, que están ya superando los 809.000 casos, y vemos también una curva muy conocida en Alemania que ocurrió entre los meses de marzo, abril y mayo, donde descendieron los casos
entraron ya en una fase de meseta, pero lamentablemente también en septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, hasta la fecha han ido duplicándose los casos con respecto a la primera ola de contagio en Alemania. Y ya están llegando a superar también los 12.700 muertes, lamentablemente. También vemos el gráfico de Alemania con respecto a la primera ola de fallecidos. Vemos que esta segunda ola se está acercando ya a los números que se veían a principios de la pandemia en los meses de marzo y abril para Alemania. Vemos también el caso de Polonia. Este es un caso bastante llamativo, ya que Polonia no había sido noticia prácticamente en lo que va de pandemia, pero que lamentablemente están llegando ya a superar los 730.000 casos con más de 10.400 muertes. Y vemos una curva en Polonia como lamentablemente ha ido creciendo ya a partir de los finales de septiembre hasta la fecha. Hay un pico bastante exponencial, bastante alto de contagio y casos activos actualmente en Polonia, y que lamentablemente vemos cómo ha habido un incremento muy alto de lo que son las muertes diarias en Polonia, que son ya muy superior a la de la fase inicial de la pandemia en este país, y que se puede apreciar en esta gráfica. Vemos también los casos de Ucrania, que están superando ya los 540.000 casos y con una cifra muy lamentable superior a los 9.600 casos de personas fallecidas. Y vemos también cómo ha habido una continuidad en lo que ha sido la curva de casos activos en Ucrania, y que a partir de finales de agosto ha ido aumentando un poco, pero ya a mediados de septiembre, principios de octubre, ya ese pico ha sido más empinado, ha sido más exponencial, y ha existido una mayor carga de contagio en Ucrania. Podemos ver también cómo ha habido una continuidad en lo que son las personas fallecidas, y actualmente está en el pico más alto de la historia COVID en este país. Y acá tenemos los 12 primeros países europeos con más contagios, y aparte de los 8 primeros que ya mencioné, podemos mencionar también que se suman a la lista Bélgica, República Checa, Holanda y también Rumanía. Entonces podemos ver que estos casos que están siendo la segunda ola en Europa están contribuyendo a sumar a la tercera ola que estamos viendo a nivel mundial, ya que sabemos que la primera ola fue dada en el continente asiático, luego una segunda ola que fue la sumatoria del asiático, el europeo y el americano, pero ahora con el rebrote que está habiendo en Europa estamos viendo ya definitivamente una tercera ola, tanto en número de casos confirmados como en el número de muertes a nivel mundial. Esto es lo que está aconteciendo en el mundo. Esperemos que ya se pueda comenzar a inmunizar. Ya vemos el caso de empresas farmacéuticas como Pfizer, que están anunciando ya que su vacuna están dando un 90% de eficacia, y también la empresa Moderna, que ha anunciado que están llegando al 94% de eficacia en su vacuna, y esperemos que los países del mundo puedan comenzar rápidamente la inmunización cuando ya esté aprobada internacionalmente, claro está. En el caso europeo podemos decir que es bastante preocupante, ya que están entrando ya en otoño. Vemos que los casos de la primera ola en Europa comenzaron a bajar cuando entraron en fase de verano, cuando era que la gente ya salía a espacios al aire libre, y por lo tanto no había tanto contacto entre las personas, además de sumar a eso
las medidas de protección que ya todos sabemos. Y lamentablemente, bueno, Europa está entrando ya en otoño y próximamente entrará en invierno y ya las personas estarán en espacios más pequeños, más reducidos, más confinados y por lo tanto van a tener mayor contacto y esto podría lamentablemente incrementar los casos en Europa. Es por eso que países como Inglaterra ya están empezando a tener unas cuarentenas y unos confinamientos más radicales. También Alemania, también en el caso español, porque no quieren, evidentemente, que hayan más contagios y por lo tanto más muertes y más dolores para las familias europeas. Entonces, por lo tanto, los países americanos y los demás países del mundo debemos estar muy atentos a cómo es el comportamiento del virus con respecto a la segunda ola europea para también tomar las previsiones del caso. Esperemos que la inmunización pueda darse lo más temprano posible. Alemania ya ha anunciado de que van a comenzar a inmunizar posiblemente a partir de finales de diciembre de este mismo año o a principios de enero. Es algo bastante llamativo, es algo que sería una buena noticia para los alemanes y también para el mundo de que ellos pudieran comenzar la inmunización y se pueda ya ir venciendo este virus el año que viene. Entonces, bueno, mis amigos, ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Acá le dejo mis redes sociales nuevamente para que puedan seguirme y puedan estar al pendiente de cuando suba nuevos videos y de nuevos comentarios con respecto al tema del COVID-19 y también con respecto a otros temas. Los estaré leyendo y estaré al pendiente de cada uno de sus comentarios y de sus análisis para poder seguir enriqueciendo el debate y seguir haciendo más de estos videos. Muchas gracias y sería hasta una nueva oportunidad.